Muy buenas tardes, en Barranquilla Atlántico, siendo la 1:05 horas de la tarde del día 22 de septiembre del año 2017, mis facultades como juez penal municipal, función de control de garantías ambulante, me permito constituir audiencia preliminar dentro de la actuación con código de investigación 08001-6099-0312-014, tipe 060, audiencia de naturaleza preliminar, consistente en solicitud de revocatoria y o sustitución de medida de aseguramiento, presunta conducta delictiva, concierto para inquirir con circunstancias de agravación, tráfico de estupefacientes, quien funge como indiciado y quien presenta la solicitud, el togado de la defensa, el doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, quien funge como fiscal delegado, el señor fiscal 71 especializado de la Dirección Nacional de Contra el Crimen Organizado, el doctor Mario Alberto Peñate Mercado, y con lo anterior el despacho procederá a verificar la comparecencia de las partes por la fiscalía. Cordial saludo a su señoría y a los demás presentes en esta audiencia por la Fiscalía Mario Alberto Peñate Mercado, fiscal 152, delegado ante la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado. Ahí hubo, su señoría, la semana pasada un cambio de denominación de los despachos de crimen organizado en el territorio nacional. Por la defensa. Muy buenos días, su señoría. Usted y demás asistentes a la presente vista pública actúa en calidad de defensa técnica del señor Julio suscrito Daniel Giovanni Neira Ríos, identificado con la cédula número 1105-670-628, expedida en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Poder este que me fue conferido por escrito y que se remitió directamente a su despacho, su señoría, y que precisamente se anunciaba allí en dicho poder la existencia de paz y salvo por parte del defensor anterior, el mismo que junto con mis documentos, la cédula y la tarjeta a la que he hecho referencia, me permitiría correr traslado para lo correspondiente a la formalización del reconocimiento de poder, aún cuando el artículo 120 establece que no existe formalidad alguna para el reconocimiento, pero en aras de que haya claridad al respecto, le correría traslado de eso con su venia, si me lo permite. Una vez verificada la comparecencia de las partes, el despacho, atendiendo los presupuestos de la norma procesal penal colombiana y que en ese sentido, de acuerdo a la licencia de artículo 155, para este tipo de audiencias de naturaleza preliminar, la comparecencia de la ente interpretante del Ministerio Público es facultativa, no obstaculiza el desarrollo de la misma, así en ese sentido, entonces procederá a conceder su intervención al señor defensor para que presente y sustente su solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento. Muchas gracias, su señoría. He solicitado la realización de la presente diligencia preliminar para exponerle dos peticiones, como lo dice precisamente la solicitud que radiqué. En primera medida es una petición principal consistente en rogarle la revocatoria de la medida de aseguramiento en virtud de lo previsto en el artículo 318 de la ley 906, toda vez que es necesario precisamente que un honorable juez control de garantías evite que una persona sobre quien recae la presunción de inocencia siga privada de la libertad cuando ha desaparecido una cualidad que ostentaba en la audiencia concentrada y que tal vez hacía posible en su momento la existencia en su contra de una detención preventiva. Comienzo entonces la sustentación expresando que ha sido el propio ente investigador el que a través de la directiva 013 del año 2016, suscrita nada más y nada menos que por el propio fiscal general de la Nación, quien ratificó la exigencia a todos sus subordinados de pedir la restricción de la libertad solamente en aquellos casos donde realmente sea necesaria y procesalmente útil. Si bien esa resolución pues no es de obligatorio cumplimiento para los honorables jueces de la República, sí es una directiva que direcciona el trabajo de la Fiscalía y que precisamente lo que pretende es evitar que se usen peticiones de medidas intramurales como si fuese esa la única manera de poder llevar a un ciudadano a juicio cuando existen otras medidas menos restrictivas que precisamente se abordará como una petición subsidiaria. Para entrar en contexto frente a esta principal, que es la de revocatoria, debo indicarle a su señoría que mi cliente en la audiencia concentrada, que tengo entendido precisamente la dirigió este mismo despacho, se hablaba de la posible participación de una actividad delictiva de mi cliente, donde según la Fiscalía General de la Nación, su condición de miembro activo de la Policía Nacional
adscrito al puerto de Barranquilla, le permitía, según, repito, teoría de la Fiscalía, dar paso a algunas sustancias, al parecer estupefacientes, con destino a otros países. Se consideró entonces que se hacía necesario esa medida para impedir que continuara con esa presunta conducta, sumado a la gravedad del delito imputado, y que eso hacía por sí solo esas dos situaciones necesaria la imposición de la medida de aseguramiento que se está cumpliendo en la actualidad en el municipio de Sabana Larga Atlántico. Viéndolo desde ese punto de vista, en gracia de discusión podría llegar a tener lógica y podría haber sido en su momento tal vez acertada la imposición de la medida, porque en teoría de la propia Fiscalía, pues un policía aprovecharía el uniforme para delinquir, y entonces que por eso pues había necesidad de lo que popularmente llamamos meterlo preso, para que precisamente con base en esa medida pues se evitara que continuando en su servicio pues pudiera continuar con esa actividad, y es por eso que su señoría en su momento dictó la medida sin que se opusiera ninguno de los defensores. Sin embargo, y es lo que vengo a exponerle de manera breve pero concisa, el escenario que planteó la Fiscalía para convencerlo en su momento, su señoría, de la necesidad de que se impusiera esa medida, pues ha cambiado radicalmente, y es por una sencilla razón: la Policía Nacional, aún con la excelente hoja de vida del ciudadano que representa, quien jamás había sido objeto de procesos disciplinarios ni penales, decidió, en lo que se debatirá en otra jurisdicción, violarle el debido proceso y la presunción de inocencia, y procedió a retirar de manera definitiva de la institución al procesado por una facultad que se conoce como la facultad discrecional, a través de la resolución, esto es el acto administrativo 03836 del 10 de agosto del 2017, es decir, con posterioridad a la imposición de la medida, y que se encuentra suscrita por el general Jorge Nieto en calidad de director general de esa institución, y de la cual correré traslado con su venia al final de mi intervención, su señoría. ¿Qué significa que exista ese acto administrativo? Pues que esa decisión sí es un elemento que no fue valorado en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, precisamente porque, lo acabo de mencionar, no existía en ese momento, mi cliente era miembro activo de la policía. Ya no lo es, de allí que entonces lo que aquí se presenta en esta audiencia es un documento obtenido legalmente, en tanto me fue remitido directamente a mí, lo que hablaría entonces de la garantía de autenticidad del mismo, y nos llevaría por extracción de materia a afirmar que el señor Julio César pues no puede volver a portar el uniforme de la policía, pues ya no hace parte de la institución, y ello trae unas consecuencias procesales de gran magnitud, como lo son precisamente que, por ejemplo, no pueda volver a ostentar su grado, que no pueda volver a tener los accesos que en su momento tenía al puerto de Barranquilla. Desaparece consigo cualquier afectación a la seguridad de esta ciudad, la seguridad del puerto, cualquier riesgo de una posible continuidad delictiva. Desaparece incluso la posibilidad de llegar a afectar la investigación, en tanto ya no podrá ingresar al lugar de los hechos en calidad de autoridad. Y sobre todas las cosas, si llegare a ser cierto que tenía algún grado de participación en el presunto concierto de delinquir que le imputó la Fiscalía, pues su retiro de la policía cercenaría por completo el rol dentro de la supuesta organización, que por demás habría quedado desarticulada con las capturas que hizo la Fiscalía. Lo que significa entonces que no existan méritos para mantenerlo privado de la libertad, en tanto ni siquiera la gravedad de los delitos imputados puede ser considerada como el argumento para mantener a alguien en una celda, porque es el mismo código el que prohíbe expresamente que sea la sola tipificación la que genere la imposición de la medida, y pues mucho más la continuidad de la misma. Y es ese hecho entonces de no poder tener en cuenta solamente la gravedad de los delitos que se le señalen, que no se trata esto de un invento del defensor para intentar sacar al cliente de la cárcel, porque incluso en un tema muy personal, contractual, preso o no preso, los honorarios son los mismos. Lo que pasa es que no se puede permitir que un ciudadano siga detenido sin analizarse esa parte subjetiva, es decir, analizar si realmente la persona es un riesgo, si realmente podría tener las posibilidades de fugarse, si realmente puede ser un peligro para la investigación, si realmente pueda continuar o no con esa actividad delictiva que fue el centro para
la imposición de la medida, el hecho de que si su señoría en su momento no hubiera impuesto la medida, pues habrían seguido trabajando y su cargo en su momento era el puerto, pues evidentemente podría allí considerarse necesaria y eso fue lo que su señoría tuvo en cuenta para imponerla. Escenario que, como ya se dijo entonces, ha desaparecido. Y por eso su señoría lo que se ruega en esta audiencia es analizar esa parte de comportamiento que tiene el señor, en tanto que debe resaltarse, como lo pudo usted constatar en la audiencia concentrada, que mi cliente ni siquiera fue capturado huyendo, sino que lo fue en su lugar de trabajo, es decir, que ni siquiera tuvo que hacerse un operativo monumental para lograr su búsqueda, y precisamente ello ha generado que quede expuesto ante su estrado, que evidentemente no estamos frente a una persona a la que sea estrictamente necesario privar la libertad. Y adicionalmente, su señoría, aunque ello será objeto obviamente de un fuerte debate en otras audiencias como la preparatoria, el juicio oral, pero como su señoría hizo la concentrada, pues precisamente las conductas se pudo percibir allí, así sea de manera somera, que las conductas que se le señalan a Romero habrían sido presuntamente inducidas por un agente encubierto de apellido Beltrán, teniendo que hacer una observación al respecto, y es que una cosa es infiltrar y otra cosa aprovechar el mandato de legalidad de una actividad de agente encubierto para decir vamos allí a delinquir, sobre todo porque ello se consideraría como una fabricación del delito, máxime cuando quien está haciendo las veces de agente encubierto y quien estaría incitando presuntamente a participar de una actividad delictiva ostentaba un grado superior a él. De allí que incluso en su momento el señor, precisamente por lo que sería una serie de presiones que estaría ejerciendo ese agente encubierto para generar comportamientos inadecuados, se vio obligado a solicitar el traslado de la ciudad de Barranquilla, rogándole a sus cuadros de mandos que lo enviara a la ciudad de Ibagué, como también se comprobará con el documento a través del cual la misma policía le dice que lamentablemente no puede concederle el traslado, sino que eso tiene un trámite a través de unas juntas, que hay una serie de cupos para los traslados, eso tiene un tema también algo de lógica, en tanto no pueden desocuparse en departamentos y llenar mucho de policía a otros, pero eso muestra entonces precisamente la intención que tuvo para el año 2015 y 2016 el señor abandonar la ciudad de Barranquilla buscando un ambiente donde no existiera el puerto, precisamente por las presiones que estaría ejerciendo el agente encubierto, situación que se profundizará después, pero que se trae a colación teniendo en cuenta que el 308 pues precisamente habla de esa inferencia razonable y hay que atacarla en cuando sea con esa de manera muy general, pues, pero sí concentrándome pues en cuál fue la motivación de su decisión, que no fue otra que el riesgo de la continuidad delictiva y la gravedad de los delitos. Ese documento también, como ya lo mencionó entonces su señoría, se correrá traslado al final de la intervención con su venia. Y pues este tipo de aspectos pues serán analizados en otra etapa procesal, pero pues se traen a colación para hacerle ver a su señoría esa parte subjetiva, ese interés que tenía el señor Romero de abandonar el lugar donde presuntamente estarían ocurriendo los hechos, porque esa parte subjetiva es la que puede precisamente generar que su señoría revoque la decisión que en su momento tomó, y donde se podría aplicar la típica frase de que el hombre nace bueno, pero es precisamente la sociedad que lo corrompe, máxime cuando, ya lo he dicho, el agente encubierto sería quien estaría incitando ese presunto accionar delictivo por un afán de positivo en el puerto de Barranquilla, y precisamente eso lo que muestra es que la hoja de vida que quedó en evidencia en la audiencia concentrada muestra que nunca había participado, nunca había tenido ningún señalamiento en ninguna otra conducta la persona que represento. Y surge entonces la pregunta, su señoría, ¿existe la posibilidad de que alguien incite al policía a permitir el paso de alguna cosa rara en el puerto a fecha hoy? La respuesta es no, precisamente porque ya no ostenta la calidad de autoridad policial. Es decir, con esa pregunta que he hecho para autorrespondérmela, le evidencio que ya no sería necesario tenerlo recluido. Y es precisamente ello lo que mostraría que no estén actualmente esas condiciones de necesidad y de urgencia de la que hablan precisamente el artículo 306 para poder mantener esa restricción de la libertad, siendo ese el motivo por el cual le ruego a su señoría revocar la medida impuesta y en su reemplazo decretar la libertad de mi prohijado, en tanto su reclusión no genera ningún aporte procesal a la investigación que se adelanta. Y precisamente porque la misma se fundó en su momento en ese riesgo de continuidad delictiva por ser policía, ya no lo es.
Ahora bien, como se dijo en el momento de la radicación, existe una petición subsidiaria. Y esa segunda petición consiste precisamente en que en caso de que su señoría, aun cuando ya desapareció ese escenario que fue lo que generó la imposición, considere al momento de tomar su decisión que es necesario de todas maneras continuar con esa restricción de la libertad, pues su señoría lo que le rogaría es que esa detención se realice por intermedio de una menos restrictiva, se adopte una menos drástica como lo es la detención en el sitio de residencia. Y esa petición se hace porque así lo permite el numeral primero del artículo 314, toda vez que la privación en el domicilio sería suficiente para asegurar los fines de la medida, y es precisamente por ello que el sitio señalado para el cumplimiento de la detención pues sería precisamente su casa en la ciudad de Ibagué, máxime porque al hacerlo por fuera del perímetro urbano, incluso rural, de la ciudad de Barranquilla, una ciudad que no tiene acceso al mar, una ciudad que por lo tanto no tiene acceso a ningún puerto, una ciudad en la que no reside ninguno de los testigos, una ciudad en la que no reside pues el señor fiscal, no tiene la oficina en ese distrito judicial, es decir, una ciudad que no genere la más mínima probabilidad ni de obstruir la justicia, donde no existe la posibilidad de representar un peligro para los trabajadores del puerto, ni donde, pues precisamente no existiendo puerto, pues no podría ninguna banda llegar eventualmente a contactar al señor para decirle que haga alguna actividad ilegal, porque precisamente pues no se cuenta ni con la autoridad policial, ni mucho menos con el acceso a alguna situación de algún lugar como ese, es decir, un puerto. Y donde además, pero esa ciudad debe contar con un aeropuerto que permita cumplir con las citaciones que emane la justicia, y donde precisamente cuente con sede del IMPEC, de tal forma que se puedan ejercer los controles de vigilancia de dicha entidad que garanticen el cabal cumplimiento de la orden judicial, y por ende, dado a que la señora esposa y la hija del prohijado residen en esa ciudad, en Ibagué, y allí tiene su arraigo, pues precisamente no solo un arraigo familiar, sino también comercial, su señoría se le solicita entonces de manera subsidiaria autorizar la sustitución de la medida. Es de anotar que nada afectaría esa detención en su sitio de residencia, el juzgamiento del señor, en tanto que estar privado de la libertad en una ciudad diferente no tiene ninguna implicación, en tanto que cuando se han decretado las sustituciones de medidas de aseguramiento, pues lo que normalmente ocurre es que, como lo prevé precisamente el artículo 314, dentro del acta de compromiso, el detenido pues tiene la obligación de comparecer cuando sea llamado ante las autoridades, así lo dice de manera casi que textual ese artículo. Entonces, a su señoría notar que eso no genera ninguna afectación de juzgamiento, no genera ninguna complicación para el expediente, y es por ello que precisamente como lo establecen los compromisos del 314, pues los costos de traslado serían asumidos directamente por el procesado en caso de que el IMPEC por algún motivo no genere la conducción. Y precisamente este tipo de decisiones, aunque existe una presunta prohibición, porque aunque está ahí en realidad la misma norma la inaplica, hay homólogos suyos, su señoría, que han tomado decisiones al respecto de manera muy reciente, y frente a ello, y en donde el suscrito ha actuado también en calidad de defensor. Y solo como un tema de contexto, de ilustración, les debo indicar que, por ejemplo, dentro de la radicación 54-001-60-01-134, 2015-004-54-00, el señor juez primero penal de garantías de Cúcuta Norte de Santander, una investigación que adelanta la Fiscalía Séptima Especializada, el pasado 1 de agosto del 2017, decretó la detención domiciliaria por delitos como concierto para delinquir, cohecho, concusión, prevaricato y otros, y en donde precisamente su homólogo autorizó la privación de la libertad en el domicilio en Bogotá, aun cuando el proceso es en Cúcuta, precisamente teniendo en cuenta la lejanía con el lugar de los hechos, ya que así pues las circunstancias de frontera con Venezuela, donde el policía presuntamente dejaba pasar mercancía de contrabando, desaparecerían. En este caso, pues lo invoco es porque hay una analogía, en tanto que si bien en Barranquilla pues no existe una frontera internacional, la misma será comparable con el puerto marítimo. Por tanto, se reclamaría
en esta diligencia una igualdad frente a quienes accedemos a la administración de justicia, en tanto que si bien la decisión no la va a tomar el mismo señor juez, no menos cierto es que en nuestro país las normas rigen para todos por igual, y por tanto, si bien el Código de Procedimiento Penal estableció con una modificación que hizo la Ley 1474 del 2011, un parágrafo en ese 314 que dice que hay una prohibición frente a cierto delito, es más, enlista algunos, no menos cierto es que ningún artículo en el Código de Procedimiento Penal puede aplicarse como si fuese rueda suelta, como si fuese un artículo independiente, sino que debe aplicarse de manera armónica con las demás disposiciones legales, sobre todo si son del mismo código, y es por ello que el legislador estableció con posterioridad, es decir, 4 años después, el parágrafo del artículo 308, que introdujo la Ley 1760 del 2015, recordando la anterior 1474 del 2011, según la cual la sola tipificación no será determinante, es decir, que sabiamente el legislador dejó a criterio del juez el conceder o no la detención domiciliaria aún en delitos de justicia especializada, porque aunque se genere una lista en el año 2011 con una tipificación, luego 4 años después el mismo legislador dice que esa sola tipificación no puede ser suficiente. Y digo entonces que el legislador lo hizo sabiamente esa reforma 4 años después, ese parágrafo, para impedir que, y lo digo con sumo respeto, que se hiciera una especie de función notarial en donde si su delito es de justicia especializada, de una para la cárcel. Y esa modificación que generó que sabiamente se le dé al juez esa facultad de aplicar o no la detención domiciliaria dependiendo la persona que tiene al frente como procesado, pues que precisamente se evita que la audiencia de medidas de aseguramiento, audiencias de revocatoria quedaran vetadas para quien se ha sometido a un proceso por algún delito relacionado con justicia especializada. Sobre todo que la experiencia nos ha demostrado a todos los actores de los procesos que muchas veces la imputación se realiza por unos delitos, pero que finalmente, conforme va avanzando el proceso, los mismos van desapareciendo, muchas veces en los mismos escritos de acusación ya se ha modificado, incluso quién va a ser el juez de conocimiento, porque la tipificación varía. Y eso, su señoría, pues precisamente esa modificación es lo que evita que la persona automáticamente vaya para la cárcel. Si no fuera por esa modificación, bastaría hacer la imputación para que automáticamente la sola imputación genere que no se generaría que la audiencia de medida de aseguramiento se convirtiera en un desgaste para la administración de justicia, porque el resultado sería claramente decantado. Por eso entonces, haciendo esa claridad, que sería lo que podría llegar a generar una oposición a la petición de la sustitución de la medida de aseguramiento, adelantándome a esa posible argumentación, pues ya se hace claridad entonces de que la misma no está llamada a prosperar, es decir, la prohibición tiene posteriormente una modificación y que, como ya lo enuncié, sus propios homólogos han tomado decisiones al respecto. Y eso tiene adicionalmente una situación adicional, su señoría, y es que precisamente el tema de aplicar esa prohibición puntual, la del 2011, apartándola de la modificación del 2015, es lo que ha generado que el país se encuentre en la crisis carcelaria actual, en donde a veces el IMPEC con las cárceles en el mismo distrito judicial y ni siquiera por ello genera los traslados. No sé cómo opere en esta ciudad, pero en los 7 distritos judiciales donde litigo, normalmente tenemos esas situaciones que posteriormente nos generan son vencimientos de términos, lo que no ocurre con detenciones domiciliarias, porque como ya se dijo, el compromiso del procesado sería su propia comparecencia. Su señoría, considero que la sustitución entraría a ser suficiente, que es lo que me obliga a argumentarle el mismo 314 en su numeral primero, y es porque pues somos conocedores que la puerta de la casa es lo que hace las veces de reja que restringe la libertad, solo que es una restricción más acorde a un Estado social de derecho, a un sistema garantista como el nuestro, en donde no puede decirse que la teoría, como pues se anunció en la audiencia concentrada, que incluso con la cual pues respeto plenamente, pero no comparto ese argumento, que cuando se tienen incluso hijos y se responda por los mismos, pues existirían instituciones como el bienestar familiar que podría hacerse cargo de ellos. Y ese argumento que se tuvo en cuenta en su momento para decretar la medida es el mismo que ahora genera una invocación para pedir que se realice esa sustitución, porque si bien existen instituciones como el bienestar familiar que podrían hacerse cargo de aquellos menores que por alguna situación el padre cabeza de familia o el
o el padre que ve que suministra los alimentos aún existiendo una madre, pues no podría ser un elemento para negar la detención domiciliaria, en tanto que existe un derecho muy superior, como lo sería precisamente el derecho del menor a tener una familia, y precisamente cuando hay una niña de 2 años de edad, que está precisamente en una edad donde requiere la presencia de sus padres, pues no podría ella ver cercenado su derecho, incluso constitucional, si no estoy mal, está sobre el artículo 44 superior, en donde ella tiene derecho a criarse precisamente en un núcleo familiar, y ese núcleo familiar pues no lo garantiza propiamente el bienestar, sobre todo cuando existe una solución frente a esa ponderación, que es la que le ruego hacer en esta audiencia, consistente en que precisamente si su señoría no revoca la medida y considera que debe restringirse la libertad, pues la ponderación es si en realidad esa libertad debe ser estrictamente en una cárcel o puede ser en su domicilio, de tal manera que se equilibren las cargas en tanto que se protejan unos fines en caso de considerar que todavía necesitan protegerse, pero al mismo tiempo se garanticen en cierta manera los derechos de la menor. De allí que no pretendo obviamente criticar el criterio de su señoría en la audiencia concentrada, pero sí pretendo en esta ocasión rogar que pues la justicia disminuya la permanencia de gente en la cárcel cuando exista una figura paterna que se debe garantizar en el hogar, precisamente cuando el código estableció una medida que así lo permite. Y la menor a la que he hecho referencia, como ya lo mencioné, tiene apenas 2 años, exactamente 2 años y medio, es de iniciales KYRB, como lo evidenciaría el registro civil en original que he traído, y quien tiene derecho precisamente a que el Estado colombiano le garantice que en ese periodo de la educación inicial y en medio de esa política estatal de programas como el denominado De Cero a Siempre, que lidera la esposa del presidente Juan Manuel Santos, y donde se resalta la importancia de la formación en los primeros 5 años, donde precisamente sin necesidad de que haya que traer pronunciamientos de visitas psicosociales, sino que precisamente es política de Estado ese acompañamiento, al menos dentro de los primeros 5 años, es que se ruega a su señoría que con esa política pública se le garantice a esta pequeña contar con esa figura paterna, en tanto su padre está hasta ahora siendo investigado en un proceso que hasta ahora inicia, no está condenado, y por lo tanto, como todavía es inocente, ella tiene derecho a que prime esa condición de crecer dentro de una familia. Es decir, que le he planteado a su señoría que no solamente la medida entraría a ser suficiente, sino que adicionalmente logramos un efecto adicional, y ese efecto adicional es que se le garanticen los derechos a una menor. Ahora bien, no quiere decir esto que entonces yo esté solicitando la sustitución de la medida por la condición de padre cabeza de familia. Yo estoy solicitando de manera puntual la solicitud de sustitución, precisamente es solo frente al numeral primero de ese artículo 314. Lo que pasa es que ese artículo 314 pues hace referencia a un pronunciamiento acerca de la vida incluso familiar del imputado, y es por eso que para entrar en contexto sobre ese ámbito familiar que tiene mi cliente, pues he traído a colación que tiene una hija pequeña y que por tanto pues precisamente sea necesario proteger de manera adicional esos derechos, es decir, que incluso va a ser una persona que no va a abandonar ese sitio de reclusión en tanto tiene un compromiso con su única hija. Y por tanto, pues precisamente pues he cumplido entonces con atender uno de los componentes que trae ese numeral primero del artículo 314, pues no solamente estoy poniendo de presente entonces el escenario familiar de Romero, quien ya lo dije, tiene una menor que reclama su presencia, sino que allí surgen unas preguntas que entraré yo mismo a contestar porque se generan a manera de reflexión, son argumentativas, y es ¿por qué no hacer esa ponderación de derechos? ¿Por qué no garantizar que de un lado la Fiscalía pueda tener a su investigado con la libertad restringida como es su intención, y al mismo tiempo garantizarle a esa niña contar con sus padres? La respuesta de la solución la trae el propio Código. Normalmente en las peticiones de sustitución, la oposición pues suele ser ese hecho de tipificación, como hice referencia anteriormente, pero para mostrar que lo de Cúcuta no fue un caso aislado, sino que evidentemente los jueces de control de garantías en su rol de constitucional, aunque es claro que todos los jueces son constitucionales, pero quien está de garantías tiene una responsabilidad mucho mayor, existe una radicación de este año como lo es la 76895-6000-000-2017-406.
que se adelanta por concierto para delinquir con fines de estupefacientes, homicidio tentado, homicidio consumado, peculado por apropiación, falsedad del documento público y porte legal de armas contra una sola persona, un cliente del suscrito defensor, y que precisamente allí el juez cuarto de garantías de Buga Valle, de Guadalajara de Buga, sustituyó la detención intramural en Valle del Cauca por una detención domiciliaria en la ciudad de Villavicencio Meta, al considerarse que estando en otro departamento, es decir, alejado de la zona de los presuntos hechos y estando encerrado en su casa, se cumplían los fines constitucionales. Paradójicamente, como lo evidenciará también una constancia que evidencia que lo que yo estoy diciendo es cierto y que esos radicados no son traídos del mundo de la imaginación, y que por tanto correré traslado, su señoría, al final, de la certificación según la cual el juez de conocimiento, que es el señor juez primero especializado de Guadalajara de Buga, pues hace constar que no se ha podido realizar la audiencia de acusación, porque si bien el suscrito defensor asiste desde Tolima a Valle del Cauca y el procesado asiste desde el Meta a Valle del Cauca, el IMPEC no ha cumplido con el traslado de otros dos procesados que están en la cárcel de Jamundí. Es decir, que ¿para qué se va a presentar esta constancia tratándose de otro caso? Lo primero, para mostrar que el radicado es cierto, y lo segundo, para mostrar que la competencia sí la tiene un juez especializado al punto que es ese despacho el que certifica por qué no se ha hecho el escrito de acusación. Y lo tercero, para mostrar que precisamente procesalmente avanza más el expediente cuando se está en manos de una detención domiciliaria, en tanto existe el compromiso de comparecer. Y es precisamente por ello que se reclama, en virtud de ese debido proceso, de ser juzgado en esos plazos razonables, que ante situaciones como los paros del IMPEC o la aplicación del plan reglamento, pues sería mucho más dable que el señor, al igual que esos otros dos clientes, esas dos radicaciones, cuenten con esa misma igualdad a la hora de impartirse justicia. Dejo claro que cada juez evidentemente es independiente, su señoría, pero como si ya eso no fuera suficiente, existen pronunciamientos incluso en un distrito judicial que evidentemente se roba la atracción de los medios por su ubicación, y es precisamente el de la ciudad de Bogotá, en Palo Quemado, en donde existe un caso muy puntual relacionado con una modelo, en donde precisamente, y lo traigo a colación por lo mediático, se le concedió a ella la detención domiciliaria, pese a ser acusada por cargos como secuestro, extorsivo y alrededor de 4 o 5 delitos más, pero que precisamente, aun cuando fuera de conocimiento de justicia especializada y aun con las prohibiciones que trae ese artículo 314, se concedió. La referencia a la que me estoy refiriendo es el radicado 25.899.600.699.2015 0005100. Los delitos que se le imputaron en su momento a Jamie Pachón Rey fueron secuestro extorsivo, hurto calificado, lesiones personales y amenazas. Y caso que le correspondió en la parte investigativa a la Fiscalía Primera Especializada de Cundinamarca, la doctora Diana Alexandra Cortés Rivera, decisión que fue confirmada precisamente en segunda instancia. Lo mismo ocurre en otra radicación como la 11.001.6.017.2013.87.15, en donde un policía pensionado fue capturado con un lanzagranadas y se le concedió la domiciliaria el 12 de junio del 2013 por parte del Juzgado Noveno Penal con funciones de control de garantías. Ello precisamente porque lo que se ha venido aplicando es lo expuesto en la sentencia C1198 del 4 de diciembre del 2008 y la C425 del 2008, en donde precisamente la Corte Constitucional ha establecido que es obligación de los honorables jueces verificar incluso las condiciones socioeconómicas, la personalidad de la persona por encima de quién es la competencia del delito que se está investigando. Por eso, si bien, como ya se dijo, se deja claro cuál es, que los jueces son independientes, pues me toca traer a colación decisiones de homólogos suyos, su señoría, en tanto pues la Corte Suprema de Justicia, que es precisamente la que genera la jurisprudencia aplicable en los procesos penales como órgano de cierre, pues no atiende decisiones de control de garantías y por tanto me toca acudir a esas decisiones de sus homólogos, y lo he hecho con diversos distritos judiciales para mostrar que precisamente sí es aplicable este tipo de sustituciones. La dirección en la que se solicitaría esa sustitución, como ya lo repito, como subsidiaria, en tanto la principal es una revocatoria, sería la calle 3 en la ciudad de Ibagué.
¿Y por qué se solicita en esa ciudad, su señoría? Pues porque precisamente allí está el arraigo que ostenta el señor, en tanto que así lo certifica el señor David Espinosa en su calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal, quien incluso ha suministrado sus números telefónicos y quien expone que precisamente la comunidad es ampliamente reconocido alrededor de hace 7 años la persona que aquí estoy defendiendo. Si bien él estaba laborando en Barranquilla, pues lo menos cierto es que su arraigo familiar es allá, aquí simplemente estaba cumpliendo funciones de trabajo. Pero para mostrar que no se trata de que el señor David Espinosa quisiera pues colaborar, una solidaridad con los familiares de Ibagué, existe un certificado de matrícula mercantil como persona natural, en donde el señor pues precisamente tiene registrado desde el 7 de abril del 2011 en esa dirección, la calle Tragué, un establecimiento comercial, que es precisamente lo que le permitiría el desarrollo de esa actividad comercial que se desarrolla ahí en su casa con su familia, pues tener los recursos para poder comparecer a las diversas diligencias judiciales a las que se ha convocado. Estos documentos también serán objeto del respectivo traslado al momento de que culmine mi intervención, junto con el registro civil y el acto administrativo que generó su retiro. Es decir, entonces, su señoría, que existiendo un arraigo definido y existiendo las condiciones laborales, es decir, un tema comercial, personal, es una persona que ya perdió la calidad que ostentaba y que fue lo que justificó la medida que en su momento usted le impuso, pues existe en su señoría un escenario que permite ver que es suficiente para lograr los fines constitucionales esa sustitución. Ya por último, su señoría, y ante una particularidad que no conocía, pero que tiene este distrito judicial en donde existe un solo honorable juez de garantías para conocer de todos los casos mencionados como Bacrín, lo que hace que, pues a mi parecer, no debiera ser, en tanto que pues no voy a entrar a controvertir las decisiones que de pronto ha tomado el Consejo Superior de la Judicatura, pero que sí, pues existiría que su señoría, pues prácticamente uno no estuviese en realidad presentando una revocatoria, sino casi que un recurso de reposición tardío, porque su señoría ya conoce plenamente el expediente, en tanto que pues duraron cerca de una semana larga en audiencia. Sí quiero, a raíz de esa situación que afectaría, a mi parecer, una situación de imparcialidad a la hora de tomar la decisión, en tanto que por más de que existan unas reconocidas calidades profesionales del despacho, pues no menos cierto es que la justicia es administrada por humanos y existiría una contaminación involuntaria que tendría el fallador en su interior al haber tenido contacto con el expediente. Hasta las búsquedas selectivas de bases de datos muy seguramente también estuvieron a su cargo, y por eso pues estuve hasta tentado hace unos pocos instantes hasta retirar la solicitud de la medida, pero al decidir continuar con ella, pues quiero también plantear una tercera petición, y es que en caso de que no prospere ninguna de las dos solicitudes que se generaron esta realización de audiencia, es decir, no prospere la revocatoria y por algún motivo no prospere la sustitución, pues en aras de que, aprovechando que fue su señoría quien impuso la medida, le rogaría entonces que, sin que eso abandonara la intención de irme en apelación en caso de que no me favoreciera la decisión, en rogarle que se estudiara la posibilidad de modificar entonces el sitio de reclusión, de tal forma que mi prohijado pudiese ser recluido en el centro carcelario donde está su arraigo familiar, en tanto solo así se garantizaría el artículo primero de ambos códigos, el penal y el procedimental, relacionado con la dignidad humana. En tanto la dignidad humana no solamente darle comida y techo a un preso, sino que adicionalmente brindarle las condiciones para su desarrollo como persona, y el tema de estar cerca a sus seres queridos garantizaría condiciones mínimas de dignidad, para lo cual pues vale la pena recordar que en su momento, cuando no lo quería recibir la cárcel de Sabana Larga, mi cliente le expresó con un oficio que se llamaba solicitud de cumplimiento de orden judicial, que en caso de que él fuera recluido en la cárcel de Facatativá o en la cárcel de Picaleña en Ibagué, pues renunciaba al derecho a comparecer a las diligencias precisamente por cercanía con su núcleo familiar. Es decir, que cuando no lo querían recibir por un aparente exceso de cupo que tiene Sabana Larga, él planteó a su señoría la opción de que, como había sido la persona que lo había ordenado su detención, pues que le planteaba que existían dos cárceles, la de los policías en Facatativá y la de su ciudad de arraigo, y que si la reclusión era en esos dos sitios, precisamente él renunciaría a ese derecho. Fue un memorial que fue remitido a su despacho,
que fue radicado directamente en el centro de servicios y que precisamente pues lo que mostraría es que no la falta de intención en comparecer, sino que allí se justificó en que precisamente eso se haría siempre y cuando el IMPEC pues se niegue a hacer los traslados correspondientes. Es decir, que no se pretende que se genere un vencimiento de términos con un sitio de reclusión que haga más complicado el traslado del IMPEC, sino que ha sido mi propio cliente quien ha dicho que si la reclusión es en Ibagué y el IMPEC no lo traslada, él renunciaría a esa posibilidad de comparecer precisamente con tal de estar en una zona donde al menos pueda ser visitado, lo cual pues no viene ocurriendo en esta capital del Atlántico. El oficio al que me he referido también correría traslado del mismo y fue radicado precisamente el 3 de agosto del 2017 a las 9:05 horas y se llama puntualmente solicitud cambio de sitio de reclusión. Y allí precisamente dicen que frente a esas cárceles es que hace esa renuncia. Su señoría, en ese orden de ideas y en aras de no hacer extenso y aburridora la intervención, sino yendo de manera puntual a cuáles los motivos que generan esta petición, creo que la misma ha quedado debidamente sustentada y no me queda otra que correr el traslado correspondiente a los elementos a los que he hecho alusión. Muchas gracias. A partir de este momento, antes de proceder a conceder el uso de intervención al señor delegado fiscal, y como quiera que son 3 las solicitudes, en 2 elementos materiales probatorios que acaba de presentar el señor defensor en las solicitudes que depreca de este despacho en revocatoria de medida de aseguramiento, como principal y subsidiariamente una sustitución y o en su defecto modificación del sitio de reclusión donde se encuentra su padrina. Este despacho presentará una suspensión de esta vista pública atendiendo la agenda que no ha podido finalizar el día de hoy y que aún continúa para el togado, en aras de que la misma se continúe a partir del próximo jueves 28 de septiembre de esta anualidad a partir de las 2:30 horas de la tarde en esta misma sala, con la intervención del delegado e inmediatamente después, luego de evaluar los argumentos probatorios y jurídicos, la intervención de este despacho y el traslado a interposición de recursos ordinarios en leyes a los que haya lugar. Señor delegado fiscal. Sin ningún comentario, su señoría, de acuerdo con su decisión o con su manifestación. Señor defensor. 28 el sí, sin observación, su señor. Ok, en ese momento entonces, a partir de este momento, siendo la 1:52 horas de la tarde del día 22 de septiembre de la presente anualidad, se presenta suspensión de esta audiencia de naturaleza preliminar para que la misma sea continuada el día jueves 28 de septiembre de este mismo año a partir de las 2:30 horas de la tarde en este mismo recinto, sala 23 del Complejo Judicial de la Ciudad de Barranquilla. Muchas gracias.